¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador, este espacio para agentes de transformación que, bueno, ustedes ya conocen. Hoy estamos aquí con un invitado súper especial. Yo creo que yo digo, la mayoría de las veces digo eso a la gente, pero realmente Jorge es una persona que conocí recientemente y que así como que sobresalió en el panorama además para este momento que estamos viviendo de país. Y tengo como un par de preguntas que le dan como el marco a esta conversación de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué hace que algunas personas y organizaciones construyan futuro, construyan país, mientras que otras solamente como que están reaccionando al presente? Esa es como una pregunta así, marco para esta conversación. Pero la segunda pregunta que tiene que ver con nuestro invitado es, ¿qué tienen en común un emprendedor, un inversionista, un miembro de junta directiva y alguien que dedica parte de su tiempo a construir, yo diría, una mejor sociedad, un mejor país y una mejor ciudad? Y para eso tenemos acá a Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez ha sido empresario, ha acompañado a empresas y a organizaciones no gubernamentales desde sus juntas directivas. Ha sido miembro de la junta directiva de Origen, que hemos tenido aquí a Rosita y a Dea como invitadas en este podcast. Es inversionista ángel, trabaja con emprendedores, hace parte de varias iniciativas muy importantes de país y de ciudad. Eh, de país, una que se llama Acción Colombia, Ayuda en Acción Colombia, o Colombia Cuida Colombia, también lo he visto como con ese nombre, y adicionalmente miembro también y cofundador de una iniciativa que se llama Compromiso Bogotá, y en su momento entiendo de Compromiso Valle, donde ha logrado sentar en la misma mesa a líderes sociales de base y a grandes empresarios pues en busca de la equidad. Entonces es un invitado así ideal para mirar que el tema de impacto desde el mundo empresarial, desde el mundo corporativo, de impacto social, es algo que también es una tarea de los empresarios y también es una tarea de las personas que están en el mundo corporativo. Entonces, Jorge, bienvenido, un gusto, gracias por aceptar la invitación a estar acá y cuéntale, si quieres, preséntate un poquito y cuéntale un poquito a tu audiencia de ti y de lo que también te hace estar acá. Pues muchas gracias Andrés y Carolina por la invitación y qué rico que estar con ustedes, con una audiencia y en este proceso de crear una conciencia diferente de país y de cómo unimos este país alrededor de unos propósitos que creo que es más lo que nos une que lo que nos desune. Y yo creo que ahí es donde debemos hacer un trabajo, es en todo aquello que nos une. Yo soy Jorge Bermúdez, eh, emprendedor que me volví empresario. El otro día hablaba en un podcast o en una reunión que no, todavía no entiendo por qué tratamos de dividir un emprendedor de un empresario. Es un proceso. Yo creo que la mayoría de los empresarios comienzan o comenzamos como emprendedores y por algún desarrollo del negocio, después se entiende que somos empresarios porque nos volvemos más grandes, más corporativos, porque hay un cambio en el proceso del negocio, pero este es un país de emprendedores y el emprendedor es muy admirado y cuando uno habla del emprendimiento, todos creemos que este país lo hacen esos emprendedores grandes y chiquitos. Em, y por la vida, por el azar de la vida, después de haber comenzado una empresa con unos socios hace 36 años, em, por situaciones personales que después entraremos a hablar un poquito de lo que todo el mundo habla, que una crisis es una oportunidad, pues para mí una crisis, cuando me separé,
me llevó a repensarme un poco mi propósito de vida y ahí termino involucrándome, jalando una pitica y esa pitica con un sentido que ya traía adentro de lo que pensaba, me lleva a temas sociales y a ver cómo aportaba a nuestro país de una manera diferente, porque al final eh, todos los que hemos tenido ciertas oportunidades, como las he tenido yo, considero que somos personas privilegiadas y afortunadas. Y yo creo que cuando uno ha tenido ese privilegio y esa fortuna, em, además de disfrutar esa situación, le acarreas una responsabilidad frente a toda la cantidad de personas, la mayoría del país que no ha tenido esas oportunidades que yo he tenido. Y ayer o antier hablando con una persona que pensaba, empresario que pensaba muy distinto a mí, le decía, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar que nosotros nacimos con esas oportunidades como en una ruleta? Es como ir al casino. O sea, nosotros no nos merecimos nacer ahí. Nosotros simplemente por suerte de la vida nace uno en un contexto con oportunidades o sin oportunidades en países como los nuestros. Entonces, nada, creo que eso, lo que he tratado de hacer es tratado de asumir la responsabilidad que me corresponde por haber tenido esos privilegios. Me gusta empezar por ahí, por la responsabilidad, porque una persona que ha tenido la oportunidad de liderar empresas, de ser emprendedor y acompañar emprendedores, de participar en juntas directivas y que hoy impulsa estas iniciativas como nuevamente como Compromiso Bogotá y la de Acción, Ayuda a Acción Colombia, eh, ¿qué fue? ¿Cuál fue esa experiencia que activó la responsabilidad, que hizo que se jalara esa pitica? ¿Cuál es quizás el origen de ese hilo que une estos diferentes aspectos de su vida? Yo creo que, a ver, yo creo que hay una semillita que se sembró cuando yo era muy pequeño y llamaría y pondría dos cosas muy puntuales que después crecieron a llevarme a tomar acciones frente a situaciones sociales del país. La primera es cuando eh, mi mamá desde que yo era muy pequeño estaba involucrado en procesos de fundaciones en una que se llamaba Coprogreso, y cuando yo fui a hacer mi primera comunión, me dijo que en vez de hacer mi primera comunión con todos los niños de mi curso, que por qué no invitaba a los niños de Coprogreso, y así lo hice. Y yo creo que ahí uno tiene una labor desde, desde cuando nuestros hijos están pequeños, mostrarles que el país tiene unas realidades muy diferentes a las nuestras y que es la mayoría del país, que nosotros somos una puntica de ese país. Entonces, eso que me mostró mi mamá con ese ejemplo es una, y yo después yo me gradué del Nueva Granada, que pues como colegio obviamente es un colegio de personas muy privilegiadas. Cuando me dijeron que hiciera mi monografía o lo que haya como la tesis de último grado, yo decidí irme a trabajar en una iniciativa que tenía un padre que se llamaba el padre Javier de Nicoló Bosconia, y me fui a vivir y a ver toda la problemática de los muchachos habitantes de calle. Eh, esa experiencia me confrontó de manera muy fuerte entre lo que yo vivía y lo que vivían estos muchachos de la calle. Y ahí
pues fue un cimbronazo decir, miércoles, porque hay unos que vivimos así y otros que no tenemos esta vida y qué puede uno hacer para ayudar a que todos tengamos mejores o que haya más equidad, porque yo no creo en la igualdad, yo creo en la equidad y en las oportunidades. No creo cuando el discurso es de que todos seamos iguales y que encontremos igualdad. Y después de durar mucho tiempo metido en la empresa y afortunadamente, eh, digamos que una empresa próspera y exitosa, donde lo voy a decir claramente, mientras estudié en la universidad, siempre tuve eso ahí detrás, pero mientras estudié en la universidad y mientras construí empresa de cero, pues estuve muy dedicado a hacer empresa. Y si algo me devolviera, que ahorita les comento, cambiaría de lo que hice, es que de golpe hubiera retomado todo este tema antes de lo que lo hice, pero estaba muy metido en hacer una empresa de cero hasta una empresa pues con un crecimiento importante. Y lo que de verdad me volvió a poner en esta mirada nueva fue cuando dije, me voy a salir de la empresa por una situación personal, por la separación, porque pensé que ya el tiempo que yo le dedicaba a la empresa, que viajaba permanentemente, 24 horas dedicado a este tema, dije, le voy a dedicar parte de ese tiempo a mis hijas. Y tomé una decisión que es, si yo me salgo de la empresa, o mejor dicho, si yo soy dueño de la empresa y empleado en la empresa, yo no puedo quitar el tiempo a la empresa para dedicárselo a mis hijas, por lo cual yo prefiero salirme de la empresa y quedo como socio en la empresa. Y ahí pensé en un tema social también y es, seguramente en mi empresa había muchas personas en mi misma situación que no tenían la opción de poderse tomar el tiempo como empleados para dedicárselo a sus hijos porque estaban separados o por una situación personal. Entonces no consideré equitativo ni justo con los colaboradores de mi empresa que yo sí pudiera sacar tiempo como empleado de la empresa para estar con mis hijas y los que están en mi misma situación en la empresa no lo pudieran hacer. Por lo cual decido salirme de la empresa. Entonces cuando me salgo de la empresa dije, ok, yo creo que en esta empresa ya hice lo que tengo que hacer y pensé con toda mi situación personal que había esa responsabilidad de devolverle al país lo que uno ha recibido del país. El país, desde esa historia, la primera comunión, a todo lo que he visto hoy, tiene una inequidad muy grande. Y hay unos pocos que podemos ayudar a resolver, además del Estado. Digamos que el Estado debería de ser el gran actor en generar esas oportunidades y esa equidad de país, que también ahí después hablaremos, yo creo que uno empresario se debe meter a cómo empujar un gobierno, un Estado que sí trabaje en eso realmente. Pero entonces ahí dije, venga, yo tengo tiempo, tengo el privilegio de poderlo hacer, ya me llegó la hora. Creo que la hora ahí debería haber comenzado desde que comencé mucho más la empresa. La empresa siempre ha sido con enfoque social, pero yo hoy, si volviera a vivir eso, yo destinaría un porcentaje de mi tiempo, así fuera empresario, el 20% o el 25% dedicado desde el comienzo de la empresa a estos temas. Aunque la empresa siempre lo tuvo presente y obviamente dentro de la empresa el tema del bienestar de todos nuestros colaboradores siempre ha sido un tema alrededor de las comunidades con las que trabajamos también. Pero Jorge Bermúdez, persona dedicado a esto, se genera en ese momento. Ya, me surgen dos preguntas de pronto para que las teja en su respuesta de alguna manera, Jorge.
La primera tiene que ver con cuál es esa creencia. A ver, hay una creencia que está detrás de este tema de la equidad, ¿no? Como de estar en esta búsqueda de la equidad y como de la justicia, llamémoslo de la justicia social, si se quiere. ¿Cuál es esa creencia fundamental que además tiene que ver con cuál es el rol que deben jugar los empresarios hoy en día y que está relacionado con esto? Y lo segundo es, que seguramente se conecta, es por qué esta reflexión de que debía haber empezado más temprano, de que, de que si pudiera hacer algo distinto, lo que hubiera hecho es que, aunque lo hicimos y teníamos conciencia, llamémoslo social, y debimos haber empezado más temprano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí que hoy como que está ese saborcito de hubiéramos podido hacer algo más? Hay algo que faltó ahí. ¿Qué pasó? No, yo creo que hay dos temas. Yo creo que los empresarios en general construimos país y tenemos la creencia que es real de que a través de dar empleo, pagar impuestos, construimos país, lo cual es cierto. O sea, eso es una realidad. El empleo, el empleo lo generan los empresarios, grandes y chiquitos, y eso es algo que trae progreso para una sociedad. Pero yo creo que en países como los nuestros, donde hay tantas diferencias, el empresario tiene que darse cuenta que eso no es suficiente, que generar empleo y pagar impuestos no nos da lo que necesita un país para transformar la sociedad que todos queremos. Entonces yo creo que uno como empresario en ese proceso de crear empresa anda con un ojo tapado, anda metido en su empresa. Pero yo creo que si uno comienza antes y si todos comenzáramos antes, para mí la verdadera transformación del país es esa juntanza donde los empresarios tienen que jugar un rol. Digamos que, y de ahí nace Compromiso Valle, que es el modelo para Compromiso Bogotá, pero yo hoy en día creo que una fórmula muy poderosa es líderes sociales, empresarios y fundaciones. Y cada uno, para mí esa es la formulita de la Coca-Cola, esa es la salsita que puede hacer eso. Y creo que uno como empresario puede hacerlo desde que comienza la empresa, porque fuera de que no es antagónica, no le resta nada a usted como empresario, es complementaria para una empresa. Por ejemplo, nosotros, nuestra compañía Vivien, duramos 25 años, 30 años trabajando y metidos y trayendo bienestar a nuestros colaboradores con unos programas muy importantes. Pero cuando nace Compromiso Valle, y esto es algo que le decimos a las empresas, le estamos dando a través de Compromiso Valle la posibilidad a nuestros colaboradores de servir. Entonces ahí voy a poner una mirada distinta. Es para una compañía o una empresa crear un proyecto de responsabilidad social es costoso y es difícil. De hecho, por eso pues son las grandes compañías o corporaciones las que tienen fundaciones, porque para eso se requieren muchos recursos. Si hay movimientos como Compromiso Valle o Compromiso Bogotá, las empresas pueden adoptar un proyecto social e involucrarse dentro de algo que ya tiene una estructura y a través de eso uno le da a los colaboradores que están con uno la posibilidad de servir a su propia sociedad. Y la manera de cambiar la sociedad es que seamos todos viendo que independiente de donde estemos, tenemos una forma de servir y crear mayor equidad. Y cuando uno va y se mete en los barrios de este país, de las ciudades,
Ahí sí que se da uno cuenta que los líderes con muy poco hacen mucho, son unos héroes, y que uno, con todas las posibilidades que tiene, puede hacer muchísimo más desde el comienzo. Lo que pasa es que hay que involucrarse desde el comienzo. Y cada uno encuentra su lugar de cómo aportar. Digamos, uno no, yo hoy en día no pretendo que todo el mundo que es empresario se involucre de la manera como yo me involucro, pero pequeñas conexiones que uno pueda hacer, que los empresarios conozcan la realidad de lo que pasa en esos barrios y uno solo escuchando tres cosas a- con ellos, uno entiende que uno con tres conexiones le aporta mucho valor a esos grupos. Entonces, uno siempre podría estar involucrado desde que comenzó. No riñe, es complementario. Es solo de verlo, es de conocerlo, es de ir y ver cuál es mi lugar en el momento de empresa en que yo estoy, con el tiempo que yo puedo disponer y cómo le brindo a mis colaboradores también la oportunidad. Ahora, cuando uno le brinda esa oportunidad a los colaboradores de su empresa, eso crea un sentido de pertenencia, Andrés y Carolina, que no tiene nombre, que no tiene nombre. Por ejemplo, nosotros hoy en día en nuestra empresa en Cali tenemos una señora ya mayor que vendía en un semáforo trabajando en la empresa. Y hay un proceso como de padrinazgo dentro de la empresa donde los mismos colaboradores se sienten partícipes y son partícipes activos de aportarle a una persona que está en una condición muy distinta. Y yo creo que ese tejido social del uno a uno, de los colaboradores, de los empresarios, de los líderes sociales, es lo que realmente va a poder transformar una sociedad. Y cada uno tenemos un rol de acuerdo a nuestras posibilidades para jugar ahí. Y ahí Jorge, escuchándote, claro, nosotros desde la ADN nos sintonizamos perfectamente con esto que estás diciendo, porque entiendo que mucho de lo que tú dices es como organización, como empresa, yo qué puedo dar hacia afuera y no solo esperar que me llegue, pero como colaborador también conecto con un lado que deja, o sea, tendemos a separar la vida personal de la laboral, a lo social del negocio, como que siempre estamos como separando mundos y no nos damos cuenta de que todos esos mundos están interrelacionados y que al mover un poquito en esto social tiene un impacto también en el resultado de negocio, pero también al mover esta parte social o esta conexión con algo que tiene que ver con otras realidades que tú lo decías al comienzo. Cuando yo veo otras realidades, pues también estoy en gratitud por esos privilegios que tú decías que yo puedo tener, que, pues, que todos tenemos ciertos privilegios con respecto a otros. Entonces, pero no estamos acostumbrados a ver eso, o sea, es muy difícil y estamos en estas separaciones constantes y aquí yo quisiera ver qué es como qué es lo que necesitamos conversar o terminar de ver para entender la importancia de esto, ¿sí? Para entender que esas diferencias, que esos mundos distintos nos complementan y cómo poder ver que cuando hacemos proyectos sociales a veces los hacemos porque toca o porque la ley lo dice, y entonces hagamos cualquier cosita para decir que lo cumplimos con la regla, pero no realmente porque tiene un impacto en las personas y al tener en las personas en la organización, y tú lo estás poniendo, y en la motivación, en ponerse, en ser parte de la empresa, nos lleva una cantidad de beneficios que yo veo, pero que normalmente no lo vemos. ¿Tú qué crees que hay que mover o que hay que conversar o que hay que poner sobre la mesa más duro para que realmente lo entendamos o lo Pues, veamos? pues yo creo que hay dos cosas. Uno es, el país nos ha mostrado que se necesita esto. Yo creo que nos hemos demorado en hacer lo que hay que hacer, pero el país nos ha dado muchas señas. El estallido social es una de ellas. Y así nace Compromiso Valle. Y entonces nosotros necesitamos estallidos sociales para darnos cuenta que
que necesitamos sentarnos a conversar y que hay una problemática social real en el país. Y aquí voy a hablarle un poco a los empresarios, porque los empresarios muchos creemos que las personas que gestaron el estallido social fue porque son terroristas, tirapiedras, y, y quiero mencionar ese estallido social y contarles un poquito cómo fue la evolución de ese estallido social y por qué no es lo que todos pensamos y por qué sí tiene una causa real social. Eh, y esto fueron mis socios en Cali y otros empresarios. Cuando hay el estallido social, pues Cali fue una de las ciudades más afectadas. Nuestra fábrica estuvo parada mucho tiempo y diría que en Cali lo que hizo que los empresarios se movieran a decir qué hacemos con esta situación y lo primero es ir a hablar, fue que les dio miedo, porque en Cali, en esas protestas, algunos de estos grupos llegaron a unos barrios donde vivían en Pance, en Ciudad Jardín, y dijeron miércoles, ¿qué vamos a hacer con esto? Y un grupo pequeño de empresarios dijo, vamos a hablar con ellos, vayamos. Y se fueron a hablar con ellos cuando todavía estaban las barricadas, estaba la primera línea encapuchados, y se fueron con ninguna pretensión distinta a hablar, que eso es lo primero que hay que hacer, es darse la oportunidad de ir a hablar con ese otro país que yo no conozco. ¿Y qué pasó en esa conversación? Que lo que concluyeron de esas conversaciones muy tensas, muy difíciles. Por ejemplo, Juan, mi socio, se fue con sus hijas para dar confianza. Llevó a sus hijas. Y lo que sale de las conversaciones es, venga, tenemos que trabajar juntos para crear oportunidades para todos. Y sale que estas personas lo que querían era oportunidades. Y que claramente tenían unas peticiones de oportunidades legítimas que nosotros normalmente. En esa construcción de oportunidades, ¿qué termina pasando? Que los empresarios se van a los barrios y los líderes van a las empresas y cada uno entiende el mundo del otro. Los líderes, tanto en Cali como en Bogotá, nos dijeron o nos han dicho, mire, nosotros nos dimos cuenta que esto era de verdad y no era para tomarse la foto cuando ustedes de verdad comenzaron a venir acá a las comunidades o a los barrios a entender las problemáticas. Entonces, yo creo que darse la oportunidad de conocer, de ir a esos lugares y conversar es mi primer llamado a la acción. Lo segundo es que dándose esa oportunidad, yo creo que el más beneficiado es uno. Y porque este es un tema de humanizarnos, de entender que somos seres humanos, y esto es lo que le da a las organizaciones y lo que le da a uno como persona es que le resalta y deja que surja esa parte humana que cada uno de nosotros tiene. Que por jugar unos roles la vamos tapando y cubriendo. Entonces mi invitación es a que nos demos esa oportunidad de ir a hablar con líderes sociales, con líderes rurales, con personas que piensan diferente a nosotros y entender por qué pensamos todos diferente. Jorge, ahí hay un tema que creo que se pone en el camino de que eso sea posible, que creo que es el tema de la desconfianza. Y en Colombia pues hay una narrativa histórica de desconfianza mutua entre el sector privado y lo que podríamos llamar las bases sociales, ¿no?
porque por un lado está la creencia de que el mundo empresarial y corporativo solamente busca el lucro, solamente quieren plata y plata y no más que plata. Y por el otro lado está la idea de que el sector social solamente busca protestar y busca ganarse una cantidad de beneficios sin tener mérito para ellos. Entonces, ¿cómo sanar esa desconfianza? Pues esa, Andrés, es precisamente la formulita que hay que descubrir. Definitivamente somos una sociedad donde la desconfianza por por muchas historias, por mucho contexto, y a eso le sumo la violencia, em, ha ido apoderándose como la maleza del potrero. Yo diría que, y eso es lo que se ha logrado hacer tanto en Compromiso Valle como en Compromiso Bogotá a través de unas metodologías de sentarnos a hablar, es construir confianza. Nosotros en Compromiso Bogotá duramos año y medio solo yendo los viernes a hablar. Y ahí hay que separar una conversación de una discusión. Y yo creo que es cómo cómo aprendemos a ver la posición del otro y a entender la posición del otro. Pero eso no se da de ninguna otra manera diferente a generar unas conversaciones. ¿Cómo construye uno confianza con sus hijos? Escuchando, conversando, apoyando. Y eso no quiere decir que uno no esté de acuerdo, puede estar en desacuerdo. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Tenemos que entender que la confianza no es sinónimo de estar de acuerdo en lo que yo pienso. Esa para mí es la más difícil. Y ahí nos toca a todos hacer un ejercicio de entender que lo que yo creo que es mi verdad está construido en un contexto de donde yo nací y de donde yo vivo. Y como en este país no todos nacimos en las mismas condiciones, ni con las mismas oportunidades, ni en las mismas situaciones de familia, pues nuestras verdades son distintas. Entonces hay que entender que mi verdad no es absoluta, que yo tengo una verdad construida por lo que he vivido, pero que esa verdad y lo que yo creo por ese contexto es totalmente diferente de la verdad de otra persona que ha vivido un contexto totalmente diferente. Y no es que mi verdad sea la misma para él. Y yo creo que ahí uno tiene que entender que no tenemos que ponernos de acuerdo para confiar. Tenemos es que entendernos desde el ser humano para confiar, no desde las ideas, no desde las ideas de mi verdad. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero yo creo en las crisis. Yo creo que este país está viviendo un proceso de crisis y de reacomodo. Para mí el país cambió de lo que era y seguirá cambiando, como decía Carolina. Y de esa situación, yo creo que nosotros podemos capitalizar esa situación porque hay una nueva realidad de país. Las protestas sociales nos lo han mostrado, una nueva constitución, el acuerdo de paz, gústenos o no, no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, el primer gobierno de izquierda. Todo eso es una nueva realidad de país donde hay una pluralidad que es válida. Y yo creo que estas situaciones nos han mostrado una cantidad de personas en el país y una gran población del país que no tenía acceso a muchas oportunidades y que todavía no las tiene. A nosotros no nos puede olvidar que este todavía es un país con hambre.
Acá casi que el 40% de la población no tiene completo el tema de seguridad alimentaria. Cuando uno ve el observatorio de la Asociación de Bancos de Alimentos que miden eso, entonces yo creo que tenemos que ponernos en la posición de que el país es un país que se está haciendo visible de otra manera y que el país cambió y que todos estamos en el mismo país para construir un país. Cuando uno se pone de acuerdo, todos queremos bienestar, todos. Lo que no nos hemos puesto de acuerdo es en el cómo. Hay modelos hay formas de hacerlo distinto y hay unas en las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo creo en la empresa privada. Está bien. Hay otros que creen que es mejor que el Estado maneje los recursos para generar bienestar. No, yo creo en la empresa privada. ¿Cómo construimos país juntos? Lo primero es Yo, entender que no hay que pensar igual para construir confianza, que podemos pensar diferente y construir confianza. mm, yo creo que hay un tema, por un lado, de valores, ¿cierto? Eh, Porque estamos hablando de valorar ciertas cosas que no todo el mundo valora. Pero segundo, digamos que yo soy un empresario, que alguien que nos está escuchando es un empresario eh, o un alto ejecutivo de una empresa que tiene estos valores de alguna forma, los tiene, pero que siente que tiene que dejar su alma en la puerta de la oficina. ¿Cómo hacer para que esa persona pueda alinear esos valores con sus decisiones diarias corporativas de negocio? Y estoy enfocado aquí en un desafío que creo que es de las personas que están en el mundo corporativo, porque los líderes sociales también tienen sus propios desafíos, pero me estoy enfocando ahí en este momento. Sí, yo creo que indiscutiblemente el empresario y el mundo corporativo, aunque le falta mucho, también ha ido evolucionando. Hoy se habla de un capitalismo consciente, ¿cierto? Y yo creo que inclusive las fuerzas del mercado en el tema ambiental, y uno lo ve, por los incentivos también económicos y la valoración de las empresas y lo que usted hace, comienza a empujar a que se muevan a que las empresas se muevan hacia allá, el tema del reciclaje, todo esto, hay unas fuerzas de mercado que cada vez también están más presentes y más latentes en que haya un movimiento hacia allá. Creo que hay ejemplos de lo que hoy en el mundo llaman pledging, que es esos grandes billonarios que llega un momento y dice, venga, ¿y qué hago yo con esta fortuna? Que me voy en el ataúd con, si no caben la plata ahí, no. ¿Qué hago con esto? Y yo creo que ahí uno debería de apelar a que los empresarios, que son grandes constructores de país, creativos, persistentes, arriesgados, uno apelara a ese propósito que está un poco más allá de crear solo una empresa. Yo creo que cuando todos nos sentamos en el fondo y lográramos que la gente dijera, ¿y usted qué quiere lograr? O sea, ¿para qué estamos? Yo, por ejemplo, entendí desde el comienzo, y yo creo que la mayoría de los empresarios no trabajan solo para hacer plata. La motivación de un empresario es crear, es construir, es solucionar. Ustedes se imaginan todos los empresarios con esa capacidad sentados pensando cómo solucionar el tema de inequidad, todo lo que saldría. Además, el empresario es metódico, disciplinado, enfocado, que por eso es la mezcla con fundaciones y con líderes sociales. El empresario tiene mucho que aportar desde el sector social.
Pero yo creo que el llamado a pensarse cuál es mi propósito, además de ser un empresario exitoso, y cómo si entre todos transformamos esa parte social del país. Es más, hasta pensado egoístamente, voy a ponerlo de manera más egoísta de todas, sin el propósito superior de que yo diga, bueno, entonces yo voy a aportar todo lo que yo he aprendido, mi experiencia y mis capacidades a transformar social. Uno, incorpore eso en su compañía y dele la oportunidad a su compañía, como parte de la compañía, no con una fundación aparte, de llevar bienestar a la sociedad. Dele esa oportunidad a sus colaboradores. Para mí eso es muy potente para la empresa, ¿cierto? Eso es un cambio de paradigma, ¿no? Es una oportunidad que se le está dando. Que es un modelo nuevo, porque antes era, entonces a mí me toca hacer mi propio proyecto social, mi propia fundación. Hoy, por ejemplo, con iniciativas como Compromiso Bogotá o Compromiso Valle, en Compromiso Valle ya hay 700 y más empresas metidas. Y ahorita le digo cómo nace Compromiso Bogotá y la puesta en Compromiso Bogotá, porque en Cali estalló el estallido social hizo que naciera Compromiso Valle y acá el punto de el estallido social que más duró en Colombia fue en Bogotá, en Banderas, y acá no nos movimos. Y ahí es el gran interrogante, ¿por qué pasa eso? Y, y nos quedamos sin darnos cuenta de qué nos está mostrando una situación de esas y cómo debemos actuar. Y a raíz de eso decidimos iniciar Compromiso Bogotá. Pero volviendo al tema de ser un empresario que está pensando en el beneficio para su empresa, yo creo que el tema de darle la oportunidad de involucrar a la empresa corporativamente en una iniciativa social, sin el costo de tener que crear una fundación y adoptar una iniciativa de estas, es de mucho valor para la empresa. Yo soy un convencido de que si todas las empresas estuviéramos metidos en eso, eso mejora las empresas. Y segundo, que un país que progresa hace que progresen las empresas. De hecho, eso está comprobado en el mundo, eso hace parte del mundo capitalista, es que cuando una sociedad progresa en términos de ingresos, en términos de educación, pues se genera más consumo. Entonces, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista, ahí hay dos razones muy potentes, pero para mí la más importante es preguntarle a un empresario, listo, ¿y qué vamos a dejar? ¿Qué transformamos de fondo? Después de usted haber hecho empresa, ¿usted qué quiere dejarle como legado a sus hijos o a su comunidad? Y yo creo que esa pregunta se puede contestar de diferentes formas, pero cuando uno llega a su propósito, estoy seguro que se va a alinear con mucho de lo que estamos hablando. Ok. Y ahí me aparece pues un segundo, no, no necesariamente un segundo, pero otro dilema, ¿no? Y es el dilema de, sí, pero yo tengo que responder por un balance de pérdidas y ganancias, por un PIG. Yo tengo que, eh, a mí me están midiendo y hay ciertas métricas. Entonces, como, ¿qué herramientas y qué métricas incluso, y sé que esto de pronto tiene que ver con el trabajo que usted ha hecho en Catalyst Now, ¿cierto? Eh, ¿qué herramientas, qué métricas eh, son necesarias para que se pueda encontrar ese balance entre estas dos cosas, entre yo tengo que responder por unos resultados, me están pidiendo además que yo cuide de ese balance, de ese PIG, y al mismo tiempo quiero invertirle en esto? ¿Cómo hacer para que esto no se vea como simplemente un gasto?
y como algo que me está restando a la utilidad a los inversionistas. Bueno, primero voy a Mm. decir que crear conciencia y servir no es un tema de recursos. Primero es un tema de conciencia. Me acabo de acordar cuando yo comencé y la empresa estaba muy pequeñita y yo no tenía muchos recursos, pero en la época de Navidad yo decía, ¿y qué le doy a mis clientes o a mis compradores? Yo soy pues, una empresa de consumo masivo y me acuerdo que en ese momento sacaron unos valecitos la alcaldía, yo no sé si fue la de Mocus, que uno compraba unos valecitos y le daba la posibilidad a una persona, habitante de calle, de irse a peluquear, de irse a arreglar los dientes. Y miren esa cosa tan sencilla. Y yo dije, y yo en vez de dar whisky, ¿por qué no compro eso? La misma plata. Y se la doy al comprador de El Éxito. Entonces ahí eso es de conciencia, no es de recursos. Era la misma plata que en vez de mandar una ancheta con una botella de vino y seguro, y eso iba con un mensajito, y ese comprador agradeció infinitamente eso, y yo diría que más que la botella de whisky. Y él la llevaba y llevaba a una persona, habitante de calle, con eso y le daban lo que ahí él le regalaba. Entonces, comenzaría por decir que servir es más un cambio de conciencia que una necesidad de recursos. Y una de las cosas que el mundo ha venido cambiando, no sé si ustedes han oído del sistema B a nivel mundial y en Colombia empresas B, es, yo creo que hay paradigmas como decir que la rentabilidad riñe con lo que son las actividades sociales o los aportes o la inversión en temas sociales y ambientales en una empresa, y hoy yo no lo veo así. Pero digamos que es cierto. Digamos que hay un empresario que dice, mira, yo tengo que presentar mi presupuesto está al final, mi EBITDA y mis resultados. Lo primero que uno debería incorporar dentro de esos números es esa inversión social, como la invierte uno en muchas cosas dentro de la empresa. No debería estar por fuera, debería ser parte de estar incorporada. Pero pensemos que no la metí y que riñe contra mis estados financieros o que me resta de mis estados financieros. Yo ahí lo que pienso que uno puede hacer es, ¿qué hacemos para que esto le sume a mis estados financieros? Y les voy a dar un ejemplo. Y vuelvo a Origen. Origen formando los ejecutivos de empresas ha logrado que dentro de las empresas midan y parte de esa formación de líderes tiene que ver con crear conciencia y con crear equipos más conscientes desde lo social, a medida que esa inversión en esa formación de esos ejecutivos de la empresa es lo más rentable que puede hacer la empresa en términos financieros. Y hay un gran ejemplo de Tim, que ha acogido el programa de Origen durante muchos años y ha logrado medir exactamente la relación costo-beneficio de esa inversión. Eso dentro de las empresas que tiene una relación clara costo-beneficio está creando ejecutivos y colaboradores más conscientes de lo social. Entonces hay muchos caminos. Lo que yo creo es que debemos de entender que esto no es un tema de plata. Esto es un tema de propósito y un tema de intencionalidad. Por ejemplo, cuando uno va a las comunidades, uno se da cuenta cómo viven los colaboradores de las diferentes empresas. Ojalá uno como
dueño o ejecutivo de una empresa fuera a ver cómo viven sus colaboradores, su mercaderista, su operario, y entender desde ese lugar el entorno donde ella vive para ver si yo ahí puedo aportar. Porque también creo que debemos de romper otro paradigma. Este es todavía más difícil de romper. Es los empresarios creemos hoy en día mucho en hacer labor social en nuestras comunidades, en lo que tiene que ver con mi empresa. Yo hoy en día le digo a los empresarios, ¿y quién soluciona los problemas donde no hay empresas? Entonces ahí la invitación es, venga, si Ciudad Bolívar no tiene muchas empresas, ni hay empresas con intereses allá, ¿por qué no nos juntamos todos a ver cómo vamos a trabajar juntos allá? Porque el problema social existe en Ciudad Bolívar. El hecho de que no tenga empresas, entonces la mirada es, ¿dónde está el problema? Y tenemos la capacidad los empresarios y la sociedad civil, fundaciones, a ir a trabajar juntos para en una comunidad donde no hay empresas. Ojalá esa fuera la mirada. Yo creo que hasta allá deberíamos de movernos. Y en ese sentido, Jorge, esta pregunta de pronto no es tan hipotética, pero si usted tuviera la oportunidad de tener enfrente a los 100 CEOs, presidentes o gerentes generales de las 100 empresas más grandes del país, ¿cuál es ese compromiso que usted les pediría que asuman hoy mismo, más allá de lo que exige la ley? Yo les diría que es simplemente una acción muy concreta. Los invito a SUBA a que conozcan los líderes de SUBA. Que los líderes de SUBA son el ejemplo de los líderes de todas las comunidades, tanto rurales como urbanas de este país. Desen la oportunidad de conocerlos, desen la oportunidad de escucharlos, desen la oportunidad de ver esa realidad y les aseguro que van a quedar muy sorprendidos. Y como todo en la vida hay un filtro, no todo el mundo va a quedar diciendo, sí, yo quiero meterme en esto al 100, pero con que escuchen y se den la oportunidad de tener un diálogo abierto con líderes como estos, sé que ya hay un proceso transformador. Y en ese filtro hay unos que dirán, yo me quiero meter a esto, y habrán otros que se meten a medias, y hay otros que se fueron con lo que les tocó ese día. Pero lo que hay que darse es la oportunidad. Esto no se hace desde el escritorio. Todos sabemos que este es un país con un nivel de pobreza alto, con hambre, con 60% de informalidad. Desde ahí no nos toca lo humano. Desen la oportunidad de tener una conversación valiosa. Súper. Jorge, así como entrando en la recta final de esta conversación, eh, si todo lo demás que hemos conversado hoy se le olvidara a la gente eh, y solamente se fuera a quedar con la respuesta a esta pregunta es, ¿qué es lo que usted quisiera que alguien que escuchó esta conversación se lleve de esta conversación? Que no se le olvide. Yo creo, Andrés, que la pregunta es difícil de contestar y muy buena pregunta. Yo diría que se deben de llevar que cada persona, cada empresario tiene un rol que jugar dentro de la construcción de una mejor sociedad y que trabajen en identificar cuál es su rol de acuerdo en el momento de vida que tiene. Todos en cualquier situación, y eso lo he aprendido por los líderes sociales, que sin plata, en las situaciones más adversas, trabajan en pro del bienestar de lo que ellos creen. El líder de derechos humanos trabaja en derechos humanos. La que cree en educación está en educación y con nada hacen mucho. Entonces yo los invitaría a que
desde lo que usted es y de lo que usted puede hacer, comience a jugar un rol en crear una sociedad más equitativa. Que lo pueda hacer siempre en la medida de sus capacidades. Y que el gran ganador de hacer eso es usted mismo. El tiempo se lo mostrará. Súper. Caro, ¿alguna pregunta antes de que yo haga mi última pregunta? No, creo que esto, nosotros desde la ADN hablamos mucho de los agentes de transformación y de tener esa mentalidad de protagonista. Todo lo que tú nos has contado es cómo yo me hago cargo con lo que tengo, lo que acabas de decir, con lo que tengo en el momento que estoy, pero soy protagonista de eso que quiero en la vida, de ese futuro para mí, para los otros. La pregunta va un poco ¿qué hace para ti? ¿Cómo puedes despertar tú en los otros que despierten y se permitan ser protagonistas? Porque yo creo que todos tenemos eso ahí, está en nuestro ADN el ser protagonistas, pero hay cosas que nos han pasado en la vida o lo que sea. Pero ¿qué les dirías tú para despertar y atreverse a hacer esto, a dar ese paso que tú les dices? Como que yo lo veo y para mí el mundo sería muchísimo mejor si todos con lo que tenemos nos lanzamos y nos atrevemos a hacer un poquito mejor el mundo. Y con ese poquito de cada uno de nosotros, pues con esta cantidad de seres que somos, el mundo indudablemente sería mejor. ¿Tú a qué los invitarías? Para que se atrevan a dar ese paso y se lancen. Yo diría que una es permítanse conocer, no sigamos así, permítanse conocer lo que hoy no conocemos. Y cómo me puedo generar yo mismo un sentido de urgencia, ¿cierto? Yo siempre digo que si uno tiene un hijo enfermo o la mamá enferma, uno hace lo que sea. Es más, le salen fuerzas, recoge la plata. Ahí no hay límite en las capacidades. Yo trataría de llamar al sentido de urgencia porque al final lo que nos vamos a llevar cada uno es lo que lo que uno haya logrado que se lleva en aportarle a una sociedad mejor. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes que todos los días estamos en miles de quehaceres, pero detrás de esos quehaceres, yo creo que cada uno sabe y siente en el fondo de su corazón que hay un propósito que está por encima de esos quehaceres. Pero que ese propósito no le sacamos el tiempo, como cuando decimos vamos a hacer el ejercicio y no lo hago. Y yo creo que en el día a día sí pueden estar como parte de esos quehaceres ese propósito. Pero la primera para mí es siéntese, váyase una vez a escuchar ese otro grupo de personas que no conocemos, esa otra Colombia, esa realidad. Dese la oportunidad. Compromiso Bogotá es un canal, Origen es otro canal, Valientes Dialogar es otro canal. Dese la oportunidad de sacarse un día para escuchar. Para mí esto es un tema de que en cada persona se toque esa humanidad. Ese despertar está ahí. Súper, Y gracias. el segundo, tal vez, con eso que tú dices, es darnos cuenta que es una responsabilidad. Yo hablo mucho de que esto no es de ayudar. Cuando yo, cuando yo hago algo con la intención de ayudar, ahí no estoy asumiendo una responsabilidad. Yo no hago las cosas desde la ayuda, yo hago desde mi responsabilidad frente a una situación que hay del país.
Jorge, ¿qué significa para usted ser un verdadero agente de transformación? Mm, Hasta ahora estoy comenzando a entenderlo. No, no, yo creo que esto, y es verdad, yo creo que un agente transformador es una persona que por cualquier razón que le pase en su vida, por procesos de vida, por crisis, entiende que su propósito en la vida es, es un tema de bienestar colectivo más que individual. Y que lo puede hacer en su metro cuadrado, que no tiene que abarcar todo el país, que ahí es donde uno dice, hay personas con un potencial más grande por su situación que pueden coger mucho más, pero cualquier persona tiene la capacidad de ser un transformador en su metro cuadrado si piensa en el bienestar, cómo generar bienestar en ese metro cuadrado. Por ejemplo, les voy a decir, yo voy en donde estoy, fuera de Compromiso Bogotá, Colombia Cuida Colombia, todo esto, eh, yo tengo una finca en Subachoque. Y claro que voy y disfruto y descanso, pero creamos pro Subachoque. Y si estoy en un club, digo, ¿y qué hacemos en este club para generar bienestar en el club, en los colaboradores? En su metro cuadrado, en su metro Mm, cuadrado. Yo creo que si cada uno se ocupara de generar bienestar en su metro cuadrado, creo mm, que ese es un agente transformador colectivo. mm. Sí, yo escucho que, 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 que es asumir una postura de hacerse responsable, Así es, de Andrés, tomar la decisión de dejar de esperar a que las cosas cambien y empezar a construir el cambio. tal cual, Eh, y bueno, no es un tema de recursos, es un tema de alguien que decide empezar a hacerse cargo. tal cual, así es. Jorge, algo que no hayamos preguntado, pero que usted quisiera decir ya para despedirnos. No, tal vez lo único es que creo que algo que hace que un agente transformador sea más potente, además de yo, persona actual en mi metro cuadrado, es entender que los colectivos y las juntanzas de actores potencian la transformación. Y por eso el caso de Compromiso Bogotá y Compromiso Valles no es lo mismo una fundación actuando sola en un territorio que varias fundaciones actuando juntas en un territorio, pero no es lo mismo un empresario actuando solo que varios empresarios, pero no es lo mismo los empresarios actuando solos que las fundaciones actuando solas, sino juntos, y no es lo mismo un líder social actuando solo que actuando con los demás líderes sociales y en combinación con las fundaciones y los empresarios. Por ejemplo, una cosa de Compromiso Bogotá que ha sido maravillosa es que hoy tenemos por encima de 100 líderes y ellos no se conocían entre sí. Y de las cosas más lindas que ha pasado en el trabajo de Compromiso Bogotá es que hoy esos líderes trabajan juntos. Entonces, el, la, la potencia del impacto colectivo, si se logra armar, es demasiado transformadora, es muy potente. Entonces hay que actuar en el metro cuadrado, pero también hay que tratar de hacer esfuerzos colectivos y de pensar quiénes son los actores adecuados para hacerlo. Sí,
reconocer que nadie puede solo. Tal cual. Sí. Y que la sinergia y la eficiencia de hacerlos juntos genera una potencia, una ola expansiva mucho mayor, además porque cada uno tiene capacidades que se complementan. Jorge, mil gracias por esta conversación. Yo salgo inspirado, así como recargado de energía con la posibilidad, con el encontrar justamente personas como usted que están haciendo empresa, que están haciendo país, que están haciendo una contribución importante y que están siendo agentes de transformación. Así que mil gracias por eso, por aceptar la invitación, por compartir su sabiduría con todas las personas que puedan ver o escuchar este episodio, esta conversación. Y darle las gracias a Caro por acompañarnos también en esta conversación y asimismo darle las gracias a cada una de las personas que llegó hasta aquí, que nos acompañó en este episodio. Invitarles a que sean agentes de transformación, que comenten, que compartan esto con personas que creen que les pueda servir y nos vemos en un próximo episodio del ADN Transformador. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast ADN Transformador. Si esta conversación te movió, no te la quedes, compártela con alguien que también esté buscando vivir y liderar con propósito. Porque cuando una persona decide seguir su llamado, no solo transforma su vida, transforma todo a su alrededor. Suscríbete para seguir escuchando conversaciones que expanden tu forma de ver el mundo.